Ya llevamos más de 2 meses de cuarentena. Ha quedado en evidencia una fragilidad enorme que tenemos en nuestra sociedad. Unas fragilidades es la expresión más correcta. Las desigualdades han quedado al desnudo y las podemos ver de manera tangible. Los ejemplos de la cantidad de personas que están sufriendo hoy en nuestro país, en Colombia. Personas que la vida dura 24 horas, que tienen que trabajar hoy para conseguir un dinero, para poder comer hoy y después mañana volver a salir para conseguir de nuevo un dinero para otro día más. Muchas personas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores en el mundo de la informalidad, que es uno de los grandes retos que tiene Colombia. Cerca del 50% de las actividades productivas en Colombia están en el mundo de la informalidad. En micro, pequeñas y medianas empresas que están sufriendo enormemente, incluso grandes empresas que también están sufriendo. Personas que no están cubiertas por ningún tipo de protección, están pasando por momentos muy difíciles. Es un tema muy serio, muy profundo que estamos viviendo en Colombia y que además estamos apenas en el comienzo de la calamidad que trae para nosotros la pandemia. Ayer fueron divulgadas las cifras de desempleo, cerca del 20%. Es un hecatombe social. Eso significa sufrimiento por muchos lados para muchas personas en nuestra sociedad. En particular, por ejemplo, jóvenes y mujeres tienen unas cifras de desempleo exorbitantes, mucho más que ese promedio que acabo de mencionar del 20%. En las principales capitales de Colombia hay un desempleo mucho más alto que el que indica la cifra del 20%. Una de las características que quiero señalar en medio de todo esto es que la acción del gobierno ha sido a todas luces recortada. Es una acción que no ha llegado a atender las necesidades que están viviendo tantas personas en nuestro país. Ha sido una inversión muy reducida que no se compadece con la dimensión del problema que tenemos nosotros, que de nuevo el desempleo que estamos viendo lo ejemplifica y muestra que la necesidad de la intervención del Estado, de los recursos que tienen que llegar a todas las personas, empresas que sufren, son insuficientes los que se han utilizado y precisamente esa insuficiencia ha llevado, creo yo, en parte a tener estos niveles de desempleo y de sufrimiento que estamos enfrentando en Colombia. No está claro dónde están esos recursos. El gobierno ha utilizado cerca del 2.2% del Producto Interno Bruto, que significan cerca de 24 billones de pesos que supuestamente se han aplicado para atender la pandemia. No hay claridad acerca de dónde están toda esa cantidad de recursos, quiénes se han beneficiado y quiénes no se han beneficiado. Esa falta de transparencia es costosa porque necesitamos entender dónde están los recursos, cómo la ciudadanía percibe la atención del Estado, la diferencia que hay entre las medidas que toma el presidente que anuncia en sus discursos a las 6 de la tarde en Televisión Nacional y lo que falta para que eventualmente lo que él anuncia llegue a los territorios. Es una situación muy complicada. En el marco de todo esto que estamos viviendo, en el Congreso de la República, liderado por Iván Marulanda, el senador Iván Marulanda, se ha presentado una iniciativa que se llama Renta Básica. Es una propuesta para aliviar los problemas, el sufrimiento de muchas personas que, como he señalado, están viviendo momentos muy difíciles en nuestra sociedad. Para mí es una ley, es una iniciativa potente, necesaria, que necesitamos darle trámite rápido en Colombia ante la urgencia que estamos viviendo. Pero todo eso hace parte del marco de la discusión política, del papel que juega el Congreso, la relación del gobierno con el Congreso en estas circunstancias que estamos viviendo, las potestades que tiene el gobierno para tomar medidas y la falta de control por parte del Congreso de la República. Pero esta iniciativa, para mí, es la más importante que hemos visto en estos 2 meses, un poco ya largos, de pandemia, de cuarentena, y precisamente para hablar sobre la iniciativa, pues invité hoy para conversar con nosotros a Iván Marulanda, que es la persona que ha liderado la iniciativa. Ya tiene el apoyo de más de la mitad del Congreso de la República, no tiene el apoyo de los senadores que hacen parte del partido de gobierno, pero es importante que la discutamos, es importante que la multipliquemos y por eso quiero entonces, Iván, pues darte las gracias por estar con nosotros y hacerte la primera pregunta y es muy sencillo. En 5 minutos, explicarnos en qué consiste la renta básica
que estás proponiendo, que has liderado, cuáles son las dimensiones de esa intervención, quiénes van a ser beneficiados por esa propuesta que ustedes tienen y adelante. Tiene la palabra el promotor de la iniciativa. Claro, Sergio, pues primero un gusto estar aquí contigo en esta conversación. Me parece muy interesante que le entreguemos a tanta audiencia como la que tienes, pues esta información. Bien lo has dicho, se trata de la intervención del Estado frente a una crisis tremenda que plantea esta pandemia, el encierro de la población y las condiciones de pobreza de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es, se encerraron, a las familias, a los colombianos, a los empresarios, no hay producción, no hay empleo, y la mayor parte de esa población, antes de entrar al confinamiento, pues era población de la informalidad, y la población de la informalidad no tiene ingresos constantes, sino está en la vida del rebusque, en la vida del, 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 del ingreso diario. Y por lo mismo, cuando la encerraron no tenía ahorros ni tenía ingresos. Y entonces se sintió confinada en una condición muy difícil y muy angustiosa de hambre, porque tienen que alimentar a la familia y a su hogar sin tener ingresos. Entonces nosotros dijimos, la propuesta, lo que está haciendo el gobierno es muy precario. El gobierno está atendiendo más o menos 5 millones de familias, 5 millones de hogares, con 160.000 pesos mensuales por hogar. Nosotros dijimos, eso no alcanza para nada. Se necesita una intervención más profunda. Y entonces dijimos, vamos a atender 9 millones de hogares, 9 millones de hogares que son aproximadamente unos 30 millones de colombianos, que están en las siguientes poblaciones objetivo. Hay 6.8 millones de hogares de estos identificados por las estadísticas del gobierno, por el DANE, por el CISBEN, por la encuesta de hogares, por el Instituto de Bienestar Familiar, por los registros de víctimas, etcétera, por distinto tipo de bases de datos. Están identificadas esas 6.8 millones de familias, de hogares como hogares pobres, hogares vulnerables, sin ingresos. Entonces, esos reciben la ayuda de este programa, que ya digo en qué consiste. 6.8 millones de hogares pobres. Por otro lado, hay 2.2 millones de lo que llaman las estadísticas del DANE micronegocios, que son negocios pequeños, formales, informales, de grupos de trabajadores que no pasan de 9 trabajadores por micronegocio. Son 2.2 millones de hogares de trabajadores de estos, de micronegocios, que son trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, con empleos muy frágiles. Y también hay un grupo allí de trabajadores independientes por cuenta propia que perdieron también sus ingresos, porque son personas que trabajan en el día a día. 2.2 millones de personas trabajadoras, tanto en micronegocios como independientes y por cuenta propia. A esto entonces le sumamos, eso se entiende que son entonces 2.2 millones de hogares, entendiendo que cada trabajador representa un hogar. Se suman los dos rubros, 6.8 millones de hogares pobres y 2.2 millones de hogares de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, y eso te da 9 millones de hogares, que son, ya decía, más o menos el 60% de la población colombiana, 30 millones de colombianos, que reciben un salario mínimo por hogar durante 3 meses. Esa es la propuesta. Un salario mínimo mensual durante 3 meses es el proyecto de ley. Esto nos da una cifra total de
24 billones de pesos en los 3 meses para atender, repito, 60 millones de colombianos o 9 millones de hogares. El gobierno está atendiendo 5 millones de hogares con 160.000 pesos mensuales. Estos son 9 millones de hogares con 877.000 pesos mensuales durante 3 meses. Ese es en síntesis el proyecto. Ese es en síntesis el proyecto de ley. Iván, sí. Hay gente que dice, no, es que es imposible encontrar a esas personas. Los que ya están atendiendo, hacen parte de los diferentes programas de atención social que ha tenido históricamente el gobierno, se creó un nuevo programa que se llama Ingreso Solidario, pero dicen, a esas otras personas es imposible encontrarlas, no hacen parte de ninguna base de datos o es muy difícil encontrarlas. ¿Ustedes han pensado acerca de esa dificultad, de lo que significa ese comentario? Sí. A ver, en el escenario de las microempresas y de los trabajadores independientes están perfectamente identificados. Muy buena parte de esa población es formal, es decir, presenta declaración de renta o paga sus prestaciones sociales, en fin. Ese grupo no tiene problema. Están identificados además por el DANE. Y la cifra salió de las estadísticas del DANE. Ahora, las 6.8 millones de hogares, de esos 6.8 millones de hogares, hay 5.5 millones de hogares perfectamente identificados por el propio gobierno y que están no solamente en sus bases de datos, sino en sus propios programas asistenciales. O sea, 5.5 millones. Nos queda faltando más o menos 1 millón de hogares que los está buscando el gobierno. El gobierno los tiene perdidos, pero los tiene que encontrar. Son poblaciones indigentes, poblaciones en hacinamientos, pues en arrendamientos, ¿cómo se llama? Inquilinatos. En inquilinatos. ¿Quién sabe esa población dónde va a aparecer? Pero el gobierno está explorando y está buscando esa población porque también necesita identificarla. Esperamos que mientras se hace el curso de este proyecto hace recorrido, pues el recorrido en el Congreso, se terminan esos bancos de datos. Otra de las objeciones que presentan algunas personas dicen es que todo esto cuesta mucho y eventualmente hay que pagarlo. Y entonces dicen, y no tenemos los recursos para pagarlo. ¿Ustedes qué han respondido a eso? Sí, Sergio, ese es un tema muy importante y es un punto muy, muy importante que tiene que ver con algo que tú mencionaste en tu introducción, y es sobre la intervención del Estado en la crisis y en la sociedad, en las condiciones en que está. Y entonces habría que definir algo que se llama normalmente en la política la voluntad política. Usted hasta dónde quiere llegar como Estado en el apoyo de la sociedad. Nosotros pensamos lo siguiente. Nosotros pensamos sobre el tema de la voluntad política y sobre la intervención del Estado en la sociedad una cosa muy sencilla. El Estado es una construcción del pueblo colombiano a lo largo de la historia republicana. Llevamos 200 años construyendo el Estado, pagando impuestos, haciendo elecciones, eligiendo dignatarios, presidentes, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, hasta haciendo guerras en la construcción del Estado. Y este Estado nos pertenece a todos, es una construcción histórica del pueblo colombiano. ¿Para qué? Para que el Estado le sirva a la sociedad colombiana, sobre todo para que le sirva en condiciones de indefensión como esta, una guerra o una situación como esta. La sociedad dice, yo tengo un Estado que me protege, un Estado que me protege. Y un Estado que, de acuerdo con las bases éticas en las que está constituido y que están consagradas en la Constitución, dice, el Estado está hecho y concebido para garantizar la vida digna de las personas en esta nación. Entonces, digamos, así entendemos la misión del Estado. El Estado confinó
a la población, le dije, usted tiene que guardar, usted no puede trabajar, porque para yo protegerlo a usted, usted se tiene que ir para la casa. Y no puede trabajar, y no tiene ingresos. Pues obviamente que como consecuencia tiene que decirle de qué va a vivir, de qué va a vivir ahí encerrado. Esa es su responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad llama, por supuesto, entonces a tomar decisiones. Decisiones que no son tan difíciles. Mira, esto vale, como decía ahora, 24 billones de pesos. Esto es 2.4% del Producto Interno Bruto. Tú decías muy bien ahora, países como Perú, por ejemplo, van en el 12% del Producto Interno Bruto en la intervención de la pandemia. Aquí vamos en el 2.9% más o menos con los últimos ajustes. Es una intervención muy precaria, ni hablar de los países europeos. Alemania va por encima del 30% del Producto Interno Bruto, Italia por encima del 30%. Inglaterra va por encima del 20%, Estados Unidos está por el 20%. Y en América Latina, como te decía, Perú por el 12% y Chile por el 8,5% y Brasil por el 10%. Colombia va en el 2.9%, eso es una miseria. Frente a una población en las condiciones de miseria, tú trajiste a cuento ya las cifras de desempleo, que si tú le sumas a esas cifras de desempleo que tú mencionas, la población que ya salió del mercado del trabajo, eso te va a dar más de 7 millones de desempleados. Eso es una barbaridad. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Vamos a pagar 24 billones de pesos, 7.9 billones de pesos mensuales. Entonces, nosotros hemos dicho, hay varios expedientes. Uno, refinanciar la deuda. Este año, en el presupuesto nacional, para la atención de la deuda, hay un rubro que vale 54 billones de pesos, es decir, el doble de esto, prácticamente, el doble de esto, 54 billones de pesos. El Estado puede decir a los acreedores, refinanciemos la mitad de esta deuda para yo pagar este programa. Deme otros plazos y deme otro tipo de intereses mientras yo atiendo mi población. Otra manera, disminuyendo el gasto público. A propósito de eso, ha habido un despilfarro brutal serio. Uno ver pues al presidente de la República contratando asesores de imagen por 3.500 millones de pesos en estas condiciones, comprando camionetas blindadas porque valieron 23.000 millones de pesos, comprando equipos para el ESMAD y no sé qué que valen billones de pesos. Y la gente muriéndose de hambre. Eso es digamos, un despropósito. Ahora, otra forma, redireccionando gasto público para decir, hombre, estas obras que se iban a hacer este año y que están presupuestadas, vamos a hacerlas después. Ahora no, porque esta plata la necesito para acá. De otro lado, los programas asistenciales que ya tiene el gobierno, ya tienen una bolsa, es decir, familias en acción, adultos mayores, jóvenes en acción, el programa de ingreso solidario, la devolución del IVA, todo eso te va a dar cerca de 4 billones de pesos que se le rebajarían a este programa porque todos se sumarían en una sola bolsa, que eso también le da racionalidad a esta asistencia porque el gobierno tiene 5 programas y los administra por separado los 5. Eso es un problema porque la ineficiencia de eso es brutal, entre otras cosas porque hay duplicidad de beneficiarios y eso es una ineficiencia que es inevitable cuando usted está manejando 5 líneas de asistencia cuando puede ser una. Pero ahí te digo, hay unos 4 billones de pesos. Le hemos dicho al gobierno, además, acuda al crédito internacional, de hecho ya lo está haciendo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento. Ya entraron la semana pasada del Banco Mundial 260 millones de dólares. Yo, de gobernante, los aplicaría en esto. No hay nada más urgente que el hambre de la gente. Y pongo un dato aquí al margen. Antes de entrar a la pandemia, las estadísticas del Instituto de Bienestar Familiar decían que en Colombia había 500.000 niños y niñas, 500.000 con desnutrición crónica. ¿Te puedes imaginar en qué estamos en este momento con una población confinada, sin ingresos para alimentarse? Entonces la situación es muy dramática. Ahora, otros recursos.
hemos dicho, bueno, vamos sumando. Hay unos que pueden entrar ya, que ya están en el presupuesto nacional, otros que se demoran un tiempo, otros que se demoran unos meses. Pero mientras tanto, para darle liquidez a este programa, acuda, señor gobierno, al Banco de la República. En la Constitución, en el artículo 373 de la Constitución, hay una autorización explícita, excepcional, para que el Banco de la República le preste recursos de emisión al gobierno en condiciones de emergencia. Y no hay una condición de emergencia igual a esta en la historia de Colombia. Entonces, para darle liquidez a este programa, el gobierno tiene que ir al Banco de la República a un préstamo, que se va a ir amortizando en la medida en que van ingresando esos otros recursos de los que hemos hablado. Mira, es una canasta, digamos, financiera en la que se puede hacer una maniobra muy rápida, muy eficiente, muy eficaz, con voluntad política. Simple y llanamente, el gobierno no tiene esa voluntad política porque no piensa así, no tiene ese compromiso con la gente, que tenemos personas como nosotros. Y esa es una desgracia porque nos tocó semejante crisis humanitaria, porque esto es una catástrofe humanitaria, en manos de unas personas que no tienen sensibilidad humana. Ese es el problema. Pero el dinero ahí está, Sergio. Ahí está, el Estado es muy potente. El Estado tiene, mira, es que no hay derecho que le han dicho a las pequeñas empresas, a las medianas, a las grandes, a todas, vaya, endeúdese. Una gente encerrada en la casa, sin poder trabajar con las empresas cerradas, que vaya endeúdese. No, el que tiene que endeudarse es el Estado, que es el que tiene el músculo para endeudarse en unas condiciones como esta. Y eso es lo que están haciendo en todo el mundo. Mira, muy rápidamente, el déficit fiscal, por ejemplo, con el que está llegando países como Alemania, como Estados Unidos a esta pandemia, a estas alturas, están por encima del 120%. Es decir, un déficit fiscal del 130% con relación al Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos una deuda del 47% con relación al Producto Interno Bruto. El margen de endeudamiento es enorme, pero el gobierno no quiere. Esa es la tragedia. ¿Y cómo podemos hacer para que el gobierno quiera? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y es un momento donde esas consideraciones no aplican. Estamos en una circunstancia extraordinaria. Esa cifra del desempleo del 20% para recuperar el empleo, para poder eventualmente tener unas buenas condiciones para nuestra sociedad, nos va a tomar muchos años. Y el costo de eso no se compadece con lo que hay que invertir ahora para ir aliviando esta situación, para atender a las personas que tienen las mayores necesidades. Un estudio de la Universidad de los Andes señalaba que como vamos, bajo las circunstancias en que estamos, vamos a retroceder más de 15 años en la política social que han tenido los gobiernos, independientemente de la consideración que podamos tener sobre esos gobiernos, esto sería un retroceso de esa naturaleza. ¿Cómo se puede lograr que eventualmente el gobierno escuche voces como la que ustedes están liderando en el Congreso y la de muchos que compartimos esa visión que estás explicando? Pues mira, Sergio, nosotros le planteamos este programa al gobierno hace por ahí un mes. Estuvimos en conversaciones con el ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla. Él recibió con muy buena actitud la propuesta, le pareció muy bien fundada, muy bien inspirada, muy bien presentada. Estuvimos en memorando va, memorando viene, unos 15 días, pero no, definitivamente la semana que está terminando dijo que no iba a adoptar este programa, que le parecía muy útil y muy importante, pero para después. Y dijo una cosa que me llama la atención y es que él dice que el ministro de Hacienda dice que este programa habrá que aplicarlo de renta básica cuando la población esté formalizada. Pues, cuando eso ya estemos como Suiza, ¿para qué el programa? Eso necesites ahora. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Es muy pertinente la pregunta. ¿Qué hicimos? El Congreso tiene una facultad en condiciones de emergencia económica. Le da al gobierno la facultad de dictar leyes por decreto, que es una facultad muy poderosa. Por ejemplo, si el gobierno quisiera, dictaba un decreto adoptando este programa y ya pasado mañana estaba la gente recibiendo la plata.
Pero, como el gobierno no quiere, al Congreso le da la Constitución una facultad y es, ustedes pueden revisar esos decretos ley y los pueden modificar, los pueden ampliar, inclusive los pueden derogar. Los pueden derogar. Entonces, nosotros vamos a utilizar esa facultad de modificar y ampliar esos decretos con este programa, que es en lo que consiste la ley. Nosotros señalamos en la ley qué decretos ley son los que modificamos y en qué sentido se modifican. Lo que está haciendo este proyecto de ley es, utilizando esa facultad que tenemos excepcional. Es excepcional durante un año. ¿Por qué es excepcional? Porque en estas materias, de acuerdo con la Constitución, en tiempos normales, la iniciativa la tiene solo el Ejecutivo en materia de gasto público, en materia de impuestos, en materia de financiamiento del Estado. Pero en las condiciones de la emergencia, el Congreso retoma la iniciativa en esas materias y puede modificar esas leyes sin límite. El único problema, eso hay que reconocerlo y es muy importante que la gente lo sepa, es que tenemos que hacer el curso normal de una ley, que es mucho más demorado hacer una ley que hacer un decreto. Entre otras cosas porque hay en el Congreso enemigos de la ley. Ya lo decías ahora, toda la bancada del gobierno no le interesa que esta ley salga. No le interesa. Por alguna razón no le interesa. Entonces ellos tienen la posibilidad en las posiciones directivas que tienen del Congreso de demorar el trámite. Demorar, por ejemplo, el tránsito del Senado a la Comisión Tercera del Senado. Demorar en la Comisión Tercera del Senado la asignación de los ponentes. Después demorar los ponentes la presentación de las ponencias. Después demorar el presidente la puesta del proyecto y de las ponencias en el orden del día. Fíjate, es un campo de maniobra muy complejo frente al que estamos. Ahora, después tiene que pasar a la Cámara y a hacer el mismo recorrido. Por eso es muy importante la conciencia popular, la conciencia social, la conciencia política, para que le haga presión al gobierno para que reaccione. Porque nos vamos a encontrar con una situación muy difícil. Primero, un desespero de la gente, que ya la gente se tiró a la calle. Pues, la gente no aguanta más en la casa sin poder vivir dignamente. Y esa salida a la calle masiva, que ya la estamos viendo, implica, pues hombre, un riesgo de contagio brutal. Y aquí vamos a tener un problema grave en el pico de la pandemia, porque la gente de hambre se tiró a la calle, la gente se desesperó y se tiró a la calle. Y por otro lado, así como vamos a salir de la pandemia, no sé cuándo, cuando salgamos, con unas empresas quebradas. El 96%, Sergio, de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas. El 96%. Que emplean el 94% de los trabajadores formales de este país. Están quebradas. Porque esas empresas no tienen caja para aguantar 3 meses cerradas. Es decir, eso es imposible. Ya ese desempleo es simplemente esas empresas que le dijeron a sus trabajadores, me da mucho pesar, me da mucha pena. No les puedo pagar a ustedes encerrados en la casa porque no estamos produciendo nada y yo no tengo qué. Entonces, al otro lado de la pandemia vamos a encontrar una situación de hambruna, de desespero y de quiebra empresarial. El sistema, la estructura productiva del país quebrada, arruinada. Es decir, recuperar la economía va a ser mucho más difícil que si le inyectaran ahora recursos a la población para que hubiera una demanda y para que hubiera una capacidad de pago. Pero otra cosa más importante desde el punto de vista político, Sergio, que quiero que lo tengas presente. Y es que vamos a salir de aquí con un pueblo colombiano sin afectos por sus instituciones, porque va a sentir, estas instituciones no me sirven a mí, no me ayudaron, no me protegieron, para que este Estado, para que pague impuestos, para que voto, para que creo en esta institucionalidad. Y otra cosa peor, hay territorios del país que están en manos de organizaciones criminales, y nosotros lo sabemos, y no son pocos,
no solo en las áreas urbanas, como en las comunas de Medellín, en manos de los combos, sino en los territorios rurales, en manos de BACRIM, de las FARC, del ELN. Pues esas organizaciones criminales están a cargo de esas poblaciones y están atendiendo a esas poblaciones. Y por supuesto la fidelidad de la población va a ser con esas organizaciones. El Estado, es decir, el dominio sobre el territorio de esas organizaciones se va a consolidar mucho más en esta crisis por la ausencia del Estado legítimo, por la ausencia del Estado legítimo. Entonces, estamos en un panorama de mucho riesgo que yo percibo muy bien que el gobierno no lo entiende porque, pues hombre, porque estamos en manos de un pensamiento político que no es amigo del Estado y del que el Estado intervenga, sino de que la gente se defienda. Es la política del sálvese quien pueda. Pero también de muchos tecnócratas que no alcanzan a tener la sensibilidad de este tipo de realidades sociales, sociológicas, políticas. Y eso es un riesgo enorme de todo esto que está pasando. Por lo pronto nosotros estamos haciendo lo que podemos. Este proyecto de ley tiene un respaldo brutal de la gente quiere que esto salga bien. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, somos 54 senadores de 9 partidos políticos. Esto es una proeza lo que hemos hecho. Es una nueva mayoría en donde están los que ayer eran amigos del gobierno, partidos que fueron amigos o que son independientes. Ahí están diciendo, señor del gobierno, un momentico, usted está equivocado. Esto es lo que hay que hacer. Y no quiero terminar esta explicación sin decir algo sobre el tema del financiamiento, porque es muy importante. Mira, Sergio, este país necesita una reforma tributaria estructural. Yo lo vengo diciendo desde diciembre del año pasado cuando se tramitó esa reforma tributaria vergonzosa que se aprobó en diciembre del año pasado, que se llamó la Ley de Crecimiento. Que en dos palabras, para mostrar la injusticia de esa ley, creó beneficios para sectores de altos ingresos, beneficios tributarios reconocidos por el propio gobierno en las ponencias, por 9.4 billones de pesos, 9.4 billones de pesos de regalo tributario a sectores que no lo necesitan. Eso es la mitad de lo que vale este programa, la mitad. Bueno, ya lo estábamos diciendo, una reforma estructural, ¿qué quiere decir? Cambiar este sistema tributario, primero tan inequitativo, pero además tan ineficiente, tan insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque es que el Estado no tiene un peso. ¿Por qué no tiene un peso? Porque no cobra tributos. Ahora, ahí hay una lógica política que hay que destaparle a la gente, y es la siguiente. Las campañas políticas las pagan las grandes empresas y los grandes capitales de este país. La única rentabilidad que ellos piden, que es muy grande, por esos apoyos a los presidentes que ellos eligen con su plata y a los senadores y a los representantes que eligen con su plata es, no me cobre impuestos. Y cada que hay una reforma tributaria es hacerle regalos a esos donantes políticos. Estamos en una encrucijada en donde las decisiones de Estado en materia financiera del Estado las están tomando los potenciales contribuyentes. Entonces, una reforma estructural es una reforma que cobre de acuerdo con la capacidad de pago de la población. Hoy, las poblaciones de mayores ingresos están pagando lo mismo que las clases medias en tarifas. Así no se hace país. Así no se hace país. Entonces, hay que hacer una reforma que sea, como dice la Constitución, progresiva, que sea equitativa y que sea eficiente y que sea suficiente. Eso está ordenado por la propia Constitución. Entonces vamos a presentar un proyecto de reforma tributaria para la próxima legislatura a partir del 20 de julio que reconstruya el sistema tributario colombiano y nos lleve a un sistema tributario equitativo, redistributivo, progresivo y eficiente y suficiente. Y abandonar este esquema en el que estamos donde el gran ingreso son el IVA, que todos pagamos el mismo IVA, tenga plata o no tenga plata. Y luego unos impuestos directos absolutamente inequitativos
que equiparan a los más altos ingresos con las clases medias. Así Pues no esa se... es una de las ventajas de esta, ventajas, pongámosle comillas, por supuesto, a esa palabra, y es que desnuda en vivo y en directo las desigualdades profundas que tiene la sociedad colombiana. Y al desnudarla, pues nos plantea un reto político y es, este tipo de sociedad tenemos hoy y yo creo que esta es una oportunidad para reflexionar, para cambiar. O sea, no es para volver a donde estábamos, sino entender la dimensión de las dificultades, de las desigualdades sociales profundas que tenemos como sociedad. Y eso no significa destruir las empresas ni acabar con el aparato productivo, pero significa que todos en Colombia tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, en particular para contribuir, para pagar nuestros impuestos, para que sea una sociedad justa. Y eso es parte pues de esa discusión que tenemos que hacer y que yo creo que todo esto se puede hacer para bien de Colombia. Vamos a pasar y estamos pasando por momentos muy difíciles que tenemos que atender con la renta básica de emergencia que ustedes están planteando, pero al mismo tiempo que reflexionemos acerca de una construcción de una sociedad más justa. Y eso no es un exabrupto ideológico, no es nada diferente a mirar desde la perspectiva de la solidaridad, de la empatía, del reconocimiento a lo que está pasando en nuestra sociedad. Iván, muchas gracias. Pues seguimos en contacto. Felicitaciones por ese trabajo en el Congreso y bueno, pues que Sí. tengamos lo mejor para todos nosotros y que ustedes en el Congreso pues actúen porque ha sido uno de esos elementos que ha estado muy por fuera de la visión de la ciudadanía. Yo entiendo esa relación de Congreso y Gobierno Nacional, pero lo que están haciendo alrededor de esta renta universal es un ejemplo de lo que se tiene que hacer y ojalá que ese trámite que señalabas no quede enredado en las maromas que habitualmente se utilizan para impedir proyectos, para bloquear iniciativas, porque esta es una iniciativa que reclama la ciudadanía. Yo no tengo la menor duda acerca de eso y que precisamente ese Congreso que habitualmente es tan desprestigiado ante los ojos de la ciudadanía, demuestre que tiene la altura y la envergadura para entender el reto que nos está planteando esta pandemia a todos nosotros en Colombia. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones por ese trabajo. Seguimos hablando. Gracias, Sergio. Un abrazo y gracias por la invitación. Qué Con amable. gusto. Chao, que estés muy bien.